Estás a punto de aprender todo sobre los nuevos roles de Among Us, desde cómo ser siempre X-Rol hasta cómo usarlos de la mejor manera para tener las mejores partidas. Así que te recomiendo ver el video completo si quieres ser un crack del nuevo Among. Yo soy SuperTaco TV y sean bienvenidos. Ángel Guardián. Empezaremos por uno de los mejores roles que han incluido en el juego, debido a que, cuando te mataban al principio de la partida, por lo general ya era un poco aburrido quedarte a jugar, ya que lo único que te quedaba como jugador era completar las misiones, y esto provocaba que la mayoría de jugadores que morían en la partida la abandonaran, provocando que los tripulantes ya no pudieran ganar con tareas, ya que estas nunca podrían ser completadas, y solo los dejaba con la opción de ganar descubriendo al impostor. Pero ahora, al momento de morir en una partida, tienes la posibilidad de cuidar a tus compañeros, de lo que antes hubiese sido una muerte totalmente segura. Larry, no. No tenía para proteger. El rol funciona de la siguiente manera. El Ángel Guardián será el primer tripulante muerto, aunque se puede configurar para que varias personas puedan ser Ángel Guardián, pero eso lo explicaré más adelante. El tripulante que sea Ángel de la Guarda puede seleccionar a cualquier jugador para protegerlo de una muerte. Para poder volver a proteger a alguien necesitas esperar 60 segundos. Configuración bien perrona del Ángel Guardián. Para poder cambiar la configuración del Ángel Guardián, simplemente tienes que crear una partida y dirigirte a la laptop del juego. Luego te vas al icono del impostor. Si te das cuenta, ahí dice ajustes de roles. Ahora nos vamos a donde dice Ángel Guardián. La primera columna es para configurar el número de personas que quieres que sea Ángel Guardián. A mi gusto y mi experiencia en estas últimas partidas que hice con ustedes en directo, que por cierto, si no has estado en mis directos jugando conmigo, es porque no te has suscrito al canal. Así que pícale al botón de suscripción y activa la campanita antes de que se te olvide, para que no te vuelvas a perder ningún directo y puedas jugar conmigo. Recuerden tomar agüita, chavos. Bueno, prosigo. A mi experiencia, lo mejor es dejarlo a 2 de Ángel de la Guarda, y la configuración que tenemos a la derecha es para configurar el porcentaje de probabilidad para que aparezca el rol. Así que si quieres que haya 2 ángeles guardianes, lo que debes hacer es ponerlo con 100%. De esta manera, los primeros 2 jugadores que mueran serán ángeles guardianes, aunque también lo puedes poner de a 3 ángeles guardianes, pero yo no lo pondría al 100%, porque sería hacerle más difícil la partida a los impostores, y por lo tanto más tardada para todos. Así que si lo pones de 3 o 4, lo puedes colocar con un porcentaje un poco más bajo, o sea un 50% o 30%, y así no serán siempre los 3 ángeles guardianes. Aunque esto solo es mi opinión y mi consejo, tú puedes ponerlo hasta 15 jugadores con el 100%. De hecho, no sé por qué te deja poner 15 jugadores, si aquí especifica que es para cuidar a los demás de los impostores, o sea que los impostores no podrían tener este rol, ¿o sí? Déjame en la parte de los comentarios si alguna vez has sido impostor y luego Ángel Guardián. Y bueno, ya si de plano no te gusta el rol, lo puedes quitar por completo dejándolo en 0% de probabilidad, o poniendo en 0 jugadores. Como ya saben, a mí me gusta que ustedes vean el video completo, así que dejaré un mensaje oculto al final del video para felicitar a toda esa banda que sí vio el video completo. Científico. El rol del científico te da el superpoder de ver en una tablet cuáles tripulantes siguen vivos. Sin embargo, solo puedes observar por 4 segundos y no podrás volver a ver la tableta hasta que hagas alguna misión. A lo que fueron mis observaciones, cada que hagas una tarea completa se sumarán 4 segundos para revisar. Y ojo con esto de tarea completa. A lo que quiero llegar es que hay tareas como la de subir y descargar datos que tienes que hacer las dos para que te cuente como una tarea completa. Este rol es bastante útil para saber qué tripulantes ya están muertos e ir a buscar su cuerpo, y de igual manera es un plus bastante bueno, ya que ser tripulante no está mal, pero si de vez en cuando nos agregan un plus o un poder extra, el juego se siente con más vida. Configuración bien perrona del científico. Para poder cambiar la configuración del científico, de igual manera tenemos que acceder a los ajustes de roles. Lo de las columnas ya no lo explicaré porque funciona tal cual y como lo expliqué en el Ángel Guardián. Para mi gusto, repito, para mi gusto, siento que la mejor configuración es de 2 científicos con el 100%. ¡Alerta! Se me olvidó decir que yo estoy tomando en cuenta en todas las configuraciones que estoy diciendo que las partidas sean de 15 jugadores. Porque si tus partidas son de, no sé, 5 jugadores, pues ya no estaría tan cool tener 2 Ángel de la Guarda y 2 científicos, debido a que sería una partida totalmente injusta para el impostor. Con este rol de científico creo que podemos poner hasta 3 sin problema y no afectaría tanto a la partida, por lo mismo de la limitación que se tiene de no poder ver la tableta en cualquier momento. Ingeniero.
El rol del ingeniero tiene el superpoder de entrar a las alcantarillas, pero ¡cuidado! Porque sé que a más de uno lo han echado por verlos entrar a la alcantarilla pensando que ustedes son el impostor. Y si es así, no olvides poner jajaja, si soy el del minuto. Así que mi truco con el rol del ingeniero es que en la primera discusión que exista en tu partida, tú aclares que eres ingeniero, para que no crean que tú eres el impostor. Este es solo uno de los trucos para la nueva actualización del Among Us, pero si quieres ver más, pícale aquí arriba a la derecha para ir a ver los mejores trucos de Among Us y poder ganar siempre todas tus partidas. Este rol, al igual que los otros, no lo puedes usar en todo momento, es decir, después de entrar a la alcantarilla tienes que esperar 30 segundos para poder volver a entrar en el ducto. Oh, so times. Configuración bien perrona del ingeniero. Igual, se meten en configuración de roles y aquí sí, para mi gusto. Repito, para mi gusto, creo que lo mejor es dejarlo en 1 y lo podemos poner en 100%. Aunque también lo jugué con 2 en 100% y estuvo bastante cool. No se rompió la jugabilidad de la partida ni nada por el estilo. Aunque si lo quieren poner más entretenido, podemos ponerle un porcentaje más bajo para que no siempre existan los dos ingenieros. Y lo vuelvo a decir, esto es para partidas con 15 jugadores. Al final del video daré otras configuraciones diferentes para partidas con menos jugadores. Impostor cambia forma. Y ahora sí, pasamos al rol más querido por la comunidad. El impostor cambia forma. La verdad es que antes, cuando eras el impostor, ya era muy cool. Pero ahora, ser impostor cambia formas está... ¡ay, papaya de Celaya! Como ya lo sabemos, el impostor cambia formas puede seleccionar a cualquier tripulante del juego vivo o muerto y transformarse en él. Esto pinta para muchísimas técnicas que se podrían realizar en el juego. Sin embargo, al igual que los roles anteriores, solo se puede cambiar de forma por un determinado tiempo. Y para volver a cambiarte de forma hay que esperar unos segundos. Configuración bien perrona del cambiaformas. Recuerden, nos metemos en la configuración de roles, que si no sabes cómo entrar aquí es porque no estás viendo el video completo. Así que regresa y velo todo, que está bien pero bien perrón. Bueno, aquí yo creo y repito, yo creo que lo mejor es solo dejar a un cambiaformas con el 100%. Sin embargo, si quieres ponerle más picardía y dificultad a la partida, puedes ponerle 2 impostores cambiaformas. Me parece que ya poner los 3 y con el 100% es abusar y sería una partida media hardcore. Configuración bien perrona en general. Los nuevos roles están para usarlos, y yo creo que esperamos bastante para una nueva actualización, pero como para privarnos de ellos y solo dejar que unas cuantas veces tengamos X-Roll. Así que es por eso que todos los dejé en 2 y al 100%, aunque recuerden que esto es para partidas de 15 personas. Sin embargo, podemos hacer variaciones de acuerdo a las personas que van a jugar, o también nivelar los roles de acuerdo a los porcentajes. Es decir, podemos poner que los 3 impostores pueden cambiar de forma, pero pondremos 4 ángeles de la guarda al 100%, 3 ingenieros al 100% y 3 científicos igual al 100% para hacer una partida más nivelada. O podemos dejar de a 3 cada rol y 2 al cambiaformas, pero con un 60 o 70% cada uno. Esto abre las puertas a que pueda haber más confusiones en las partidas y sea más divertido, ya que no sabremos a ciencia cierta cuántos cambiaforma, ingenieros, científicos o ángeles guardianes existen. Al final tú puedes hacer las combinaciones que se te dé la gana y darle más diversidad al juego. Es más, comenta qué configuración usas tú y te daré un corazón. Espera, si te diste cuenta nunca toqué la opción de ADV, y es que te apuesto que en la mayoría de partidas random que entres nadie le va a mover ahí. Es por ello que las configuraciones que recomiendo se basan en la configuración que trae por default cada ADV, pero voy a hacer otro tutorial para configurar los roles solo para los expertos. Y si el tutorial ya existe mientras ves este video, te lo voy a poner aquí arriba a la derecha. Cómo ser siempre el cambiaformas. Si quieres descubrir cómo ser siempre impostor y el cambiaformas, pícale a la derecha, que ahí encontrarás el único y verdadero truco para ser siempre impostor. Y si te gustó el video, no olvides picarle a la izquierda para suscribirte. Eso es todo, banda, y sean bienvenidos.